Muy bien, bueno, buenas noches a todos, gracias por estar aquí, por sintonizarnos también. Yo soy Guillermo Camacho y yo les voy a hablar como apertura de las sesiones académicas que vamos a estar teniendo en el hospital, de las bases de la guía ecográfica, es decir, vamos a estar hablando del ultrasonido como herramienta para los pacientes ortopédicos y los pacientes de rehabilitación. Al final va a haber un tiempo de dudas. Quienes nos estén acompañando por redes sociales nos pueden escribir, quienes estén acá pues nos pueden hacer sus preguntas. La guía ecográfica es una herramienta que ha tenido un auge en su utilización, aunque no se ha adaptado completamente a la práctica de la ortopedia, de la traumatología y de la rehabilitación, y es una de las cosas que vamos a tocar en el tema de hoy. Y para comenzar quiero mostrarles este estudio. Este estudio es una encuesta que se hizo a cirujanos de mano. En esta encuesta precisamente se habló, se consultó cuántos de los cirujanos de mano de la Asociación Americana de Cirugía de Mano utilizaban la ecografía como medio diagnóstico o medio de guía para procedimientos invasivos. Y el resultado pues, fue bastante interesante porque no fue precisamente un número llamativo. La encuesta arrojó que el 43% de los cirujanos de mano tenían acceso a un equipo de ultrasonido, y eso es poniéndolo en términos positivos, pero en términos negativos pues el resto no tenía acceso en su práctica clínica a un equipo de ultrasonido en su punto de atención. El 23% de cirujanos de mano utilizaban la ecografía para guiar las inyecciones, para guiar los procedimientos invasivos, mientras que el resto no, cualquiera que hubiera sido el procedimiento, ¿no? Y únicamente el 8% lo utiliza para diagnosticar y caracterizar el síndrome del túnel carpiano, que es una patología y una dolencia muy frecuente entre los cirujanos de mano. Y bueno, ese es obviamente un porcentaje muy bajo. Otra encuesta que se hizo por el Journal de Cirujanos de Hombro y de Codo, pues arrojó lo siguiente, y esa es una paráfrasis de lo que estoy mostrando en la pantalla, que menciona que a pesar de los beneficios significativos de la ecografía o del ultrasonido, muchos cirujanos ortopédicos dudaban en incorporar el ultrasonido en el ultrasonido diagnóstico en su práctica clínica. Y bueno, esto puede deberse a la falta de comodidad, a la falta de conocimiento o la capacitación disminuida en términos de ecografía y de ultrasonido. La ecografía, precisamente, como lo vamos a platicar en un momento, tiene una curva de aprendizaje que naturalmente tiene que llevar cierto entrenamiento, conocimiento, etc. Entonces, en la práctica clínica de ortopedia y de rehabilitaciones es una cuestión que se tiene que mejorar. Pero bueno, nada más recalcando, es la causa por la que no se utiliza por cirujanos de mano es precisamente falta de conocimiento, falta de comodidad, es decir, no sentirse cómodos con el uso, y también la nula o poca capacitación al respecto. No necesariamente el ortopedista tiene entrenamiento en ecografía. La falta de conocimiento puede derivar también a pensar que el ultrasonido es un medio que no es completamente válido o que no tiene validez diagnóstica, lo cual es muy repetido encontrarnos con esta opinión, pero no es precisamente una opinión completamente aceptada. Y ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones en las que es más aceptado como medio diagnóstico y en qué condiciones clínicas es menos aceptado como medio diagnóstico. Y bueno, solamente para recapitular y hablar un poquito más del ultrasonido, pues recordar que el ultrasonido no es necesariamente un invento, sino que es como una adaptación o un descubrimiento de cómo utilizar un fenómeno físico que se encuentra en la naturaleza y traerlo a la práctica de la industria, ¿no? En este caso pues de la medicina. El ultrasonido, pues como mencionábamos, se encuentra dentro de las capacidades de distintos animales como los murciélagos, las gallinas, etcétera, que usan este tipo de sistema de sonar donde tienen o lanzan
ultrasonido y regresa a ellos, y esa imagen que regresa a ellos es lo que les dice cómo es el medio alrededor de ellos y qué objetos hay cerca, etcétera, ¿no? En el caso de las ballenas, pues como una forma de comunicación, y se denomina ultrasonido y solamente como un recordatorio porque se encuentra por encima del espectro audible. Es una onda mecánica que por tener una frecuencia mayor ya no es audible para el ser humano, pero es del mismo tipo de la audición o de lo que nosotros escuchamos en el sonido. Y bueno, por encima, lo que está debajo pues se conoce como infrasonido. Por encima de eso pues está lo que encontramos en la naturaleza en los animales. Por encima de eso está el uso médico destructivo, que es lo que se utiliza por ejemplo en las limpiezas dentales ultrasónicas o los distintos usos de la industria. Y lo que utilizamos como ultrasonido terapéutico y diagnóstico en un rango todavía mayor de frecuencias. La frecuencia juega un papel muy importante porque eso es lo que determina la profundidad de los tejidos en los que vamos a poder realizar el diagnóstico. Y eso exactamente es lo que ocurre en el mismo sistema que estábamos viendo en la diapositiva anterior de los animalitos. Es el mismo sistema y mecanismo por el que funciona el ultrasonido médico. Es una sonda que emite señales, emite ondas sonoras, que precisamente entran en contacto y en integración con los tejidos y devuelve una señal al transductor que nos genera una imagen, ¿no? Después de la recepción de estas señales. Y esto es por medio de un fenómeno que se denomina fenómeno piezoeléctrico. El fenómeno piezoeléctrico está dado por un mineral que se encuentra en la sonda, que al entrar en contacto con electricidad pues produce vibraciones, que es lo que causa el haz ultrasónico. Y entonces este haz ultrasónico, cuando entra en contacto con los tejidos, produce el reflejo o la reflexión al cabezal. Ahora, cuando se refleja en el cabezal, las ondas o las imágenes vienen en distintas tonalidades, y eso está dado por la diferencia que hay. Estas son las tonalidades, y ahorita las vamos a explicar un poco, y está dado por la diferencia que hay en la densidad y otras características físicas entre un tejido y otro. Entonces, cuando se devuelve, y estas diferencias de densidad se le conoce como interfase, y esa interfase es lo que regresa el haz ultrasónico al cabezal. Entonces, cuando estas imágenes se proyectan, se van a proyectar en alguno de estos colores o en alguno de estos rangos que se encuentran aquí marcados. Cuando una imagen tiene un brillo mayor o el máximo brillo que tenga, se le va a denominar hiperecogénico. Cuando tiene un brillo menor, se le denomina hipoecogénico, y cuando de plano no hay ningún tipo de brillo, como en el caso de los líquidos, la sangre, la grasa, etc., se le denomina anecoico. Es decir, que en toda nuestra combinación de imagen vamos a tener distintas tonalidades, y lo que nos indique la tonalidad nos va precisamente a dar luz de en qué tipo de tejido estamos nosotros realizando la exploración. Solamente para dar algunos ejemplos, esto es como se ve, por ejemplo, un tendón, ¿sí? Esta es la imagen de los tendones. El tendón puede verse, como lo alcanzamos a apreciar aquí, hiperecogénico. Cuando un tendón no se ve hiperecogénico, regularmente se debe a una cuestión que vamos a hablar más adelante, que son artefactos, y que es un artefacto que se denomina anisotropía. Así como los tendones se pueden observar con una caracterización muy específica, ocurre lo mismo con el músculo. El músculo se encuentra de esta forma en la imagen ecográfica, y este es un corte transversal. El corte que vemos aquí en el B es transversal, el corte A es un corte longitudinal, y a este signo se le llama signo del cielo estrellado, pues porque es toda una placa negra con ligeros brillos, ¿no? en la superficie. También es localizable el cartílago. El cartílago se aprecia de esta forma. Es un haz anecoico, precisamente por sus características físicas. Nos da una imagen de este tipo. Este es un cartílago en rodilla, ¿no? Por ejemplo. Es anecoico o hipoecoico.
El nervio con una imagen hipoecoica también, es esto que estamos viendo acá. En la imagen se ve todavía un poco más oscuro, pero realmente tiene ligeramente más brillo que lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, esta es la forma y como ven ustedes hay otro tipo de estructuras que tienen una luminosidad distinta, quiere decir que estamos entonces viendo probablemente tendones, huesos, piel, tejido subcutáneo, músculo debajo, etc. ¿Sí? Y bueno, lo que mencionábamos, que son los artefactos que precisamente nos indican si nosotros estamos realizando alguna especie de mala colocación que se deba corregir. Y no solamente mala colocación, sino que nos puede indicar la presencia de algún objeto que no pertenezca al cuerpo. Por ejemplo, este artefacto no es visible en el cuerpo humano o en estructuras pertenecientes al cuerpo humano y se trata del reflejo de un metal, ¿no? Por ejemplo. Esto que nos puede confundir con inflamación, por ejemplo, alrededor de este tejido, donde estamos viendo un tendón en su corte transversal y vemos alrededor una sombra completamente negra, es precisamente también un artefacto dado por el ángulo de incidencia del cabezal en el momento de hacer la exploración, y eso indica que sencillamente tenemos que hacer un cambio en la forma en la que estamos colocando el cabezal, y si se quita esta sombra negra alrededor del tendón, pues no es inflamación, es sencillamente que no teníamos el cabezal bien colocado. Y el artefacto probablemente más importante, si lo queremos decir de alguna forma, es este que se denomina anisotropía. Y es muy importante porque nos puede llegar a causar confusión en el tipo de estructura que estamos analizando. Por ejemplo, aquí tenemos la misma estructura que es un tendón, que se aprecia hiperecoico y que es precisamente la forma en la que se debe apreciar un tendón cuando se está haciendo una exploración en un ángulo correcto o adecuado. Y cuando ese ángulo no es el adecuado y la incidencia modifica la angulatura en la que entran los haces del ultrasonido, pues vamos a tener que ese tendón ya no lo vamos a apreciar hiperecoico como aquí, es decir, ya no se va a ver blanco en la imagen, sino que lo vamos a ver un poco más oscuro. Y eso puede llevar a confusión en el tipo de imagen que estamos viendo, confundir o la estructura o el momento clínico en el que está, ¿no? Porque cuando hay oscuridad en un tejido, pues regularmente lo interpretamos como inflamación. Entonces, dadas todas estas condiciones, nosotros podemos mencionar acerca del ultrasonido que hay distintas ventajas y numerosas ventajas para llevarlo a cabo en la práctica, ¿no? La primera es que es un elemento no ionizante, es decir, que no modifica la estructura iónica en la célula, no hay ningún tipo de cambio que afecte al organismo, por lo tanto, por ende, es una aplicación segura. Es muy rápido encontrar una estructura si se tiene sobre todo la práctica, es realmente cosa de ponerle gel al cabezal, hacer la colocación y si se tiene entrenamiento, encontramos estructuras muy rápido. Es portable, yo lo puedo llevar de un lugar a otro. Hay algunos equipos que son equipos de gabinete que son un poco más pesados o voluminosos, pero eso no quiere decir que no se puedan trasladar. Y es relativamente económico tanto para el paciente como para el clínico, el especialista que está teniendo ultrasonido. Entonces, la gran pregunta que surge después de analizar todos estos factores es si el ultrasonido es competencia exclusiva del imagenólogo, porque esa es una pregunta que es muy repetida y es válida, obviamente. Y bueno, para responderla hay que enmarcar distintos aspectos, ¿no? El primero es lo que nos dice la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana contempla que el especialista en ultrasonografía diagnóstica o el especialista en radiología de imagen, aparte del hecho de que deben llevar a cabo una acreditación de estudios que estén avalados, etc., y enmarca esto que pueden realizar interpretación del estudio y emisión de diagnóstico ultrasonográfico en cualquier materia, es decir, en cualquier especialidad. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma oficial mexicana acerca del imagenólogo, es decir, el imagenólogo puede tomar el ultrasonido, hacer la valoración de cualquier estructura, de cualquier sistema y darle interpretación. ¿Sí?
Pero la norma oficial mexicana, dentro de los perfiles del personal, también contempla al personal técnico, es decir, a los imaginólogos que son técnicos, contempla al médico general, que utilice ultrasonografía diagnóstica, y contempla a otros especialistas, ¿no? ¿Y qué es lo que contempla acerca de ellos? Pues bueno, que cada quien se va a enfocar únicamente en la rama en la que esté atendiendo y que cada quien va a hacer lo relativo a su misma especialidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo me dedico a la rehabilitación, yo voy a hacer únicamente protocolos que tengan que ver con la rehabilitación, y no por el hecho de que yo tenga un ecógrafo en mi práctica, voy a hacer ecografía de abdomen en una litiasis renal, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, no excluye el uso de ecografía diagnóstica en ninguna especialidad, ¿sí? Y solo para generalizar, pues ver que la ecografía, el uso médico de la ecografía diagnóstica, pues se utiliza en cualquiera de estas áreas, ¿no? En la total de abdomen, la que es de órganos, hígado, vías biliares, ecografía de vías urinarias, la transvaginal, ecografía mamaria, etc. Y pues obviamente está la ecografía musculoesquelética, que es de la que estamos hablando en esta charla, y la que se implementa en la ortopedia y en la rehabilitación. ¿Cuáles son los usos de la ultrasonografía? Bueno, hay un concepto que se está comenzando a utilizar que nos quita o permite que modifiquemos la imagen que tenemos de la ecografía, ¿no? Que tiene que hacerse por un imagenólogo y que se tiene que expedir una interpretación y etcétera. Y es un concepto que se llama Point of Care Ultrasound, y eso quiere decir ultrasonido en el punto de atención. O sea, es utilizado, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, es utilizado en las unidades de rehabilitación, etcétera, justo en el momento en el que se encuentra ahí el paciente con alguna de los cuadros clínicos pertinentes, ¿no? ¿Y cuáles son los usos del Point of Care Ultrasound o POCUS, que es una de las formas en las que se hace la sigla? Pues bueno, la primera es lo que todos conocemos y es el diagnóstico, el ultrasonido diagnóstico. Se utiliza para monitorizar patología, distintos tipos de patología. Se utiliza para caracterizar el momento de una enfermedad y se utiliza entonces para tener una imagen de la estructura que está afectada. Obviamente esto lo estamos demarcando en patología que tenga que ver con rehabilitación o que tenga que ver con ortopedia. Tenemos también otro tipo de aplicación del ultrasonido y es el ultrasonido rehabilitatorio. Al ultrasonido rehabilitatorio se le conoce, o a los protocolos que se utilizan en el ultrasonido rehabilitatorio se les conoce como RUSI. RUSI precisamente es lo que diferencia al ultrasonido de rehabilitación del ultrasonido de diagnóstico. Y se utiliza, más adelante vamos a ver un poco más, pero se utiliza precisamente para, pues bueno, ver de alguna forma la relación que hay entre las estructuras, ¿no? En términos de funcionalidad, obviamente, que es a lo que se dedica la rehabilitación. Está otra parte del uso de la rehabilitación, que es la rehabilitación, el ultrasonido intervencionista. Y el ultrasonido intervencionista precisamente sirve como guía para realizar procedimientos percutáneos que involucren una aguja, ¿no? Ya sea extracciones, infiltraciones, etc. Y este es uno de los usos que comenzamos a dar acá en la clínica, y más adelante vamos a platicar de ello. Y bueno, la ecografía o la investigación, ¿no? En ecografía, medición, exploración, etc. Un ejemplo de todas estas aplicaciones es lo que veíamos, ¿no? De ultrasonido en el punto de atención. En la UCI, este es un artículo que sacó un colega en el Hospital General de México, donde se marcan todos los usos de la ecografía en el punto de atención de una unidad de cuidados intensivos. Y hacen cosas como el monitoreo neurológico, que consiste en medir la vaina del nervio óptico, por ejemplo, y al hacer esa medición se puede determinar, no un diagnóstico certero, pero sí se determina el riesgo de que el paciente esté cursando con una hipertensión intracraneal, por ejemplo.
Se hace, por ejemplo, también la medición de la musculatura para determinar si hay pérdida de masa muscular y se pone en un punto específico del cuádriceps, se hace una medición muy exacta de cuál es la densidad y bueno, ya ahí se obtiene más o menos una medida de qué es lo que está ocurriendo en la musculatura del paciente. Se obtiene también el funcionamiento diafragmático, pulmonar, etc. Entonces, tiene muchos y distintos usos. Pero vamos a hablar específicamente de la eficacia diagnóstica que tiene el ultrasonido musculoesquelético, porque uno de los puntos que se encuentra en ocasiones a discusión es qué tan válido es para diagnosticar o qué tan efectivo es para encontrar patología. Y lo primero es mostrarles este artículo, ¿no? Este artículo lo que se hizo realmente es un artículo de metaanálisis, es decir, se hizo un análisis de diversas investigaciones donde se trató de caracterizar o de encontrar cuáles eran las utilidades del ultrasonido en distintas articulaciones. Y están el ultrasonido en el hombro, el ultrasonido de codo, muñeca, cadera, etc., ¿no? Entonces, después de todo este análisis, se determinó, por medio de grados de recomendación, que si no había suficientes artículos, bueno, se le daba la calificación de desconocido. En el grado 0 de recomendación es que no estaba indicado, es decir, para la patología o estructura que se estaba mencionando en el momento, sencillamente no estaba indicado. En el grado 1 se contempló que era evidencia contradictoria, que había artículos que lo respaldaban y artículos que no. Y en el grado 2 se encontró que la utilización de ultrasonido era equivalente directamente a utilizar otras técnicas de imagen, y por otras técnicas de imagen nos referimos casi, y se refiere casi únicamente a la resonancia magnética, no la incluye únicamente a esa, sino que puede contar los rayos X o cualquier otra. Y en el grado 3 se menciona que la técnica, o sea, es decir, el ultrasonido, es de primera elección, o sea, incluso por encima de la resonancia magnética. Ahí ya hay una cosa que llama la atención, ¿no? Que el uso del ultrasonido puede tener mayor validez que la misma resonancia magnética en algunas patologías, ¿no? Entonces ya vamos a ver rápidamente cuáles de ellas son las que tienen esa característica. Entonces, en las listas que vayamos viendo, cuando veamos un 3 es que tiene incluso más validez clínica y diagnóstica que la misma resonancia magnética, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el hombro, todas estas patologías de hombro, todas las que tienen que ver con tendinopatías, el manguito de los rotadores, la cabeza larga del bíceps, etcétera, ¿no? Todas estas tienen un 3, es decir, que tienen mayor validez y la imagen da una mejor resolución que la misma resonancia magnética, ¿sí? La artropatía, por ejemplo, tiene un 2 en el grado de recomendación. El pinzamiento subacromial tiene un 2 en el grado de la recomendación, y la capsulitis adhesiva, rasgaduras del deltoides, etc., estos sencillamente se desconocen. No quiere decir que no, pero no hay suficientes artículos para determinarlo. Lo mismo ocurre con el codo, por ejemplo, en el codo, epicondilitis medial 3, epicondilitis lateral un 3 también. Es decir, y es muy sencillo encontrar los tendones en este tipo de exploración, y también da una bastante buena imagen, ¿no? Y bueno, en estos casos, pues donde también tenemos el desconocido, que quiere decir que en todas estas patologías no podemos tener mucha luz acerca del uso de la ecografía. Ocurre lo mismo en la muñeca. En la muñeca, grado 3 para tendinitis de Kerbein, gangliones, entre otras, ¿no? Y la lista se va reduciendo, y aquí sí ya tenemos otras que tienen la misma validez que la resonancia magnética, otras desconocidas, y otras donde la recomendación puede ser contradictoria. La cadera tiene lo mismo, ¿no? Vean, por ejemplo, en este caso, en las rodeadoras del tendón glúteo, que sí está altamente recomendado porque es una exploración relativamente sencilla. La bursitis trochanterea, que es igual a la resonancia magnética, y la bursitis del iliosoas, lesiones del psoas, etcétera, que está en desconocido. A término
bueno, en términos personales y de mi experiencia personal, es sumamente sencillo encontrar el músculo psoas en la exploración ecográfica. La meralgia parestésica, entonces también con un 3, y otro tipo de cuadros acá en desconocido, ciáticas, bueno, en las etiologías del nacimiento del nervio ciático, sí hay un poquito de investigación que hacer, pero es muy sencillo también encontrar el nervio ciático en exploración. Lo mismo en la rodilla, ¿no? En la rodilla tenemos estos diferentes listas de cuadros, algunos permanecen todavía en desconocido, y la JOFA sigue siendo un punto de el síndrome de la JOFA inflamada sigue siendo un punto desconocido, pero que también a término personal es relativamente sencillo para encontrar en la exploración ecográfica. Y una cosa interesante, un aspecto interesante es cómo el tobillo también tiene un gran número de estructuras o patologías en las que se puede hacer una exploración con una validez diagnóstica alta, y todas tienen que ver con patología de ligamentos o lesión de ligamentos, porque son estructuras que se visualizan de una forma bastante, con una resolución bastante alta en el ecógrafo. Y las tendinopatías, como la tendinopatía de Aquiles, que tiene una muy buena calificación, pero no está por encima de la resonancia magnética. Y bueno, neuroma de Morton, que también es muy interesante, que es al mismo nivel de la resonancia magnética. Y algo muy interesante también es esta tabla. Este es de un estudio distinto, y en este estudio lo que se puede mostrar, lo que se puede comprobar, es el porcentaje de éxito en la visualización de nervios periféricos en el cuello, ¿sí? Y aquí se hace una comparación bastante directa entre la exploración con ecografía, con ultrasonido, y el porcentaje de éxito, y la proporción de los casos en los que se hace la misma exploración con una resonancia magnética. Vemos que en términos generales, el 98% de las exploraciones a nervio periférico a nivel del cuello, hablando únicamente del nivel del cuello, fue una exploración exitosa. Es decir, que de 61 casos revisados, en 60 casos pudieron encontrarse todos los nervios del cuello, versus la resonancia magnética, que de 57 casos se pudieron encontrar únicamente en 47 todos los nervios periféricos que se estaban buscando en el cuello. Eso quiere decir que la proporción de uno contra otro es del 98% para la ecografía y del 81% para la resonancia magnética. El nervio frénico, por ejemplo, es el único que se pudo encontrar únicamente con ecografía y con muy poco éxito, o con un éxito nulo en la resonancia magnética. Y bueno, eso es hablando de términos diagnósticos, ¿no? Este es el protocolo que mencionábamos que se utiliza en rehabilitación, que se denomina RUSI. RUSI son las siglas de ultrasonido o imagen de ultrasonido rehabilitatorio, o ecografía de rehabilitación, en inglés obviamente, y se utiliza para valorar la relación funcional que hay entre tejidos. Por ejemplo, los que se dedican a la rehabilitación conocerán que hay una técnica para movilizar únicamente el nervio periférico a través de su interfase, donde no se movilizan el resto de las estructuras, y eso es muy apreciable en la ecografía, ¿sí? Y este tipo de valoración entonces nos ayuda a ver dónde hay restricciones de movilidad, dónde hay alguna patología o alguna relación estructural con el cuadro clínico del paciente, y se usan para valorar la activación y relajación de la musculatura en requerimientos motrices o posturales. Incluso se puede utilizar como retroalimentación en tiempo real para que el paciente pueda ver el tipo de tensión que está teniendo en un grupo muscular y pueda apreciar cómo ir haciendo la relajación. Y eso es precisamente en lo que consiste el protocolo RUSI, que es uno de los usos que estábamos analizando. Y bueno, este solamente es uno de los usos, y es un artículo que muestra que precisamente el protocolo RUSI se utiliza para ejercicios de estabilidad de la musculatura central, la musculatura torácica, ¿no? Y la utilidad que tiene en el tratamiento
lumbar inespecífico. Y bueno, el siguiente uso que tiene la ecografía y de lo que ya estuvimos hablando también es la intervención ecoguiada de los procedimientos invasivos. Y es una de las herramientas precisamente que brinda seguridad a la hora de que se realiza una intervención de este tipo en el paciente. Y no solamente seguridad, sino especificidad, porque muchos de estos tratamientos, algunos tiendan un poco más a la generalidad en la forma de aplicación, algunos sí tienen que ser con una exactitud mayor respecto a otros, ¿no? Y bueno, este tipo de intervención tiene también algunas ventajas. La práctica de este tipo de técnicas puede verse de alguna forma no modificada, pero sí con la tendencia a aplicarse en ciego, es decir, que el ortopedista o el traumatólogo que lo hace, cuando tiene mucha experiencia, pues ya prefiere aplicarlo en ciego, ¿no? Y hay muchos estudios de encuestas donde se muestra que precisamente muchos de los traumatólogos y los ortopedistas prefieren hacerlo a ciegas, prefieren no utilizar la guía ecográfica, algunos prefieren utilizar la fluoroscopía, pero bueno, eso también ya tiene sus implicaciones. Lo que nos dicen los datos acerca del uso del ciego contra la guía ecográfica es lo siguiente. Primero, que la precisión de las inyecciones a ciegas puede ser de hasta el 26%, es decir, que comienza del 26% de precisión, ¿no? Y obviamente el porcentaje aumenta según la experiencia del traumatólogo o del ortopedista. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos con que uno de los practicantes no tiene tanta pericia en la utilización de la técnica, la precisión de aplicar una inyección va a ser incluso tan baja como el 26%, ¿no? Quiere decir que el resto de las aplicaciones pues, va a ser o inefectiva o lesiva para el paciente. Otro dato interesante es que las inyecciones guiadas por fluoroscopía tienen hasta un 74% de efectividad. Puede ser incluso mayor, pero bueno, eso es como que la media, ¿no? Y las inyecciones guiadas por ecografía tienen un 94% de efectividad. Y obviamente eso depende mucho de cómo es que se haga la exploración, de que el explorador del ecógrafo tenga la experiencia para encontrar los distintos tejidos, etc. Y es una de las cosas que hemos estado conceptualizando nosotros y llevando a la práctica la guía ecográfica cuando se hacen intervenciones en el paciente, intervenciones que son invasivas. Eso es, por ejemplo, un caso que vimos en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, donde se realizó una intervención en este paciente que fue la colocación de plasma rico en factores de crecimiento en una tendinopatía y una bursitis muy marcada en hombro izquierdo, ¿no? Entonces, ahí lo que se hace, y es muy importante, no se alcanza a notar muy bien en las imágenes, pero se hace una intervención distinta desde el punto de vista exploratorio con la ecografía, porque se tiene que considerar que tiene que ser un ambiente estéril para el paciente. Entonces la colocación del gel lleva una cubierta, ¿no? Y tiene que estar protegido precisamente para que se pueda realizar la inyección y que esto no contamine el procedimiento. Y una vez que primero se hace entonces la exploración, puede haber incluso, y es recomendado que haya una exploración ecográfica previa, después se lleve a cabo ya la exploración en donde se va a hacer el procedimiento. Y ahí lo que hicimos, bueno, en la primera imagen lo que estábamos haciendo ya era directamente la intervención, pero antes de eso se hace la exploración donde se encuentra el tejido diana, se ve incluso la patología directamente en el tejido que encontramos. Y ya en este caso ahí tenemos en la imagen al doctor Carrillo aplicando el plasma rico en factores de crecimiento. Y esa es una de las aplicaciones que hemos hecho. Lo hemos llevado a cabo también en quirófano, por ejemplo. En quirófano pues es una situación similar. Se hace en quirófano idealmente, ¿no? La obtención del ortobiológico y la aplicación directa en el punto de padecimiento del paciente.
Y este tipo de procedimientos son procedimientos que son relativamente económicos, como mencionábamos, son muy seguros para su realización, y precisamente una de las ventajas es que es rápido. En el momento en el que nosotros lo necesitamos, buscamos uno u otro tejido. Y bueno, respecto a esto tenemos entonces que el uso de la ecografía se puede utilizar, y es uno de los temas principales de la clínica y que tenemos como líneas de trabajo, su utilización para la aplicación de ortobiológicos. Y aquí tenemos un artículo que nos habla precisamente de eso, de cómo la aplicación de plasma rico en factores de crecimiento, la aplicación de células mesenquimales y de otros ortobiológicos está teniendo un auge bastante interesante, y que está teniendo cada vez mayor evidencia de efectividad en el paciente, pero que su aplicación está directamente, o su eficacia y éxito está directamente relacionado con la pericia al hacer la aplicación y con la exactitud al hacer la aplicación. Ninguno de estos tratamientos, según lo que se conoce por medio de la evidencia, por ejemplo, hablando de la articulación, tiene éxito cuando es un depósito directo en la articulación y se tiene que hacer directamente sobre el tejido diana o el tejido patológico. Y para hacerlo, pues obviamente la guía ecográfica es una de las mejores herramientas. Entonces, lo que menciona este artículo precisamente es que la guía ecográfica puede asistir y mejorar el rendimiento y la exactitud del ortopedista que esté realizando el procedimiento. Y puede ser tan exacto como lo que vemos en este artículo. Este artículo menciona que, bueno, hay una forma de cultivar este tipo de ortobiológicos directamente del cartílago, bueno, que se hace en el cartílago del menisco, utilizando tejido sinovial. Entonces el tejido sinovial sirve para hacer el cultivo, pero la obtención de ese tejido sinovial, que se hace con la pinza o con forceps, es precisamente guiado por ecografía, y la guía ecográfica es lo que hace que únicamente se tome esa parte del tejido que se va a necesitar y no sea un procedimiento que dañe en exceso tejido del paciente, ¿no? Entonces sí es muy importante que se vaya incorporando a las prácticas invasivas en el paciente, cualquiera que sea este tipo de procedimientos, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir y para dar las conclusiones finales, vamos a mencionar lo siguiente, y vamos a demarcar esto: que la ecografía musculoesquelética es una herramienta diagnóstica que tiene numerosas ventajas clínicas y prácticas para los pacientes de ortopedia y de rehabilitación. Entonces, dentro de estas ventajas, pues lo que mencionábamos, ¿no? El precio, que es relativamente económico para el paciente, la portabilidad, la rapidez para hacer la exploración, etc. Y que bueno, la ecografía musculoesquelética es un medio diagnóstico con fiabilidad similar o superior a la resonancia magnética en muchos de los casos, o en un gran número de condiciones y de tejidos blandos, articulares y musculares. Y bueno, también que la ecografía musculoesquelética es altamente confiable como guía de procedimientos invasivos. Y aunque no es, por ejemplo, una forma de diagnóstico de fracturas, por mencionar algo, sí hay algunas fracturas que se pueden diagnosticar por medio de la ecografía. Y bueno, recordando solamente por lo que platicábamos de la física de la ecografía, que pues bueno, de lo que alcanzamos a observar en el tejido óseo es únicamente la cortical, y eso es lo que determina que pues esta conclusión precisamente se enfoque únicamente en tejidos blandos, articulares y en el músculo, que el músculo es uno de los tejidos más valorables en la ecografía, no solamente diagnóstica, sino por su funcionamiento y en toda la retroalimentación que puede dar sobre el paciente. Y bueno, ya por último, solamente hacer el recordatorio de que el próximo mes vamos a tener el primer curso taller, que es otra de las formas en las que vamos a iniciar
nuestra actividad académica aquí en el hospital, y el curso precisamente va a ser de ecografía musculoesquelética y la aplicación de ortobiológicos en la extremidad torácica. Es un programa bastante interesante porque vamos a ver los distintos abordajes que se tienen en el miembro superior y cómo es que se compagina con la aplicación de ortobiológicos y de otro tipo de tratamientos invasivos. Y bueno, por mi parte es todo, y muchas gracias a todos por estar y por sintonizar. Doy la palabra al doctor José Luis Permiro. Pues muchas gracias, licenciado Guillermo Camacho, excelente ponencia la que nos ha presentado el día de hoy. Y bueno, finalmente un pequeño comentario por ahí, cuando hicimos la promoción de esta charla, hubo una observación de un colega en donde hacía mención que el ultrasonido era un fracaso. El ultrasonido era un fracaso para dar tratamientos. Y bueno, finalmente hicimos la observación que ojalá pudiera habernos acompañado en la presentación, en donde además queda muy claro que hay ocasiones y momentos en donde es superior a la resonancia magnética, fundamentalmente en tejidos blandos. Es una trascendencia muy importante y que nosotros como ortopedistas no estamos entrenados, no nos acostumbran a utilizar este dispositivo como una dinámica diagnóstico-terapéutica, no solamente terapéutica. Y hoy en la terapia, en los tratamientos biológicos, tienen una interacción fundamental. Sin ellos no alcanzamos lo que ya hemos visto, hasta 75 y 86% de asertividad. Pues esto nos habla de una probabilidad diagnóstico-terapéutica económica accesible y con mucho éxito. Pues nuevamente, muchísimas gracias. No sé si nos quisieras decir dónde te pueden contactar o cómo te pueden hacer preguntas en relación al tema. Claro, sí, bueno, si no hay dudas en este momento, justamente detrás de ustedes están las número de teléfono y correo en el que nos pueden contactar, y el flyer que va a estar circulando en nuestras redes sociales, las redes sociales de la clínica, donde estamos transmitiendo también en este momento, y donde van a estar también ya mayores informes acerca de